Bien, hemos visto entonces el concepto de trabajo. Vamos a repasar un poquito nuestro esquema, en qué estamos definiendo y en qué estamos trabajando. Vimos entonces que entre la fuerza y la aceleración, bueno, está la segunda ley de Newton que vincula ambos conceptos, y luego si uno tiene la aceleración e integra, obtiene la velocidad. Bueno, pues integrando puedo tomar la posición, eso no lo puse acá, pero porque me interesa solamente ver qué pasa con la velocidad. Este camino entonces es el camino a través de la dinámica de la segunda ley de Newton, como hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? En la unidad anterior. ¿Qué dijimos entonces? Que podemos ver otra manera, o discutir otra manera de resolver el problema, que es alternativamente integrando la fuerza y luego viendo la relación entre ese concepto nuevo de la integral de la fuerza con respecto a la velocidad. Vimos que había dos formas de integrar la fuerza. Vamos a hablar solamente entonces ahora de la integral de la fuerza en el desplazamiento. ¿Sí? Ese concepto es un concepto de trabajo, entonces, que hemos visto entonces en vídeos anteriores. ¿Sí? El concepto de la integral de la fuerza en el tiempo lo dejamos para más adelante. Bien, entonces, si vamos por este camino marcado acá en azul, en vez de ir por el camino marcado en negro, que sería el camino clásico, vamos por acá, entonces, ¿qué decimos? Que la integral de la fuerza en el desplazamiento es el concepto este que llamamos trabajo, que es un escalar. ¿Bien? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Para qué sirve esto? Porque con estas cosas que hemos dicho hasta ahora, mucho no hemos avanzado. Tenemos que ver si hay una relación entre el trabajo y la velocidad. ¿Sí? Eso sería el equivalente de la segunda ley de Newton, pero en vez de trabajar entre fuerza y aceleración, vamos a usar el trabajo y la velocidad. ¿Ven ustedes? Al trabajar a este nivel, decimos que estamos utilizando o trabajando o, en los conceptos de la primera integral de movimiento, ¿ven? Porque estamos integrando en ambos miembros. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, digamos, vale la redundancia de decir, estamos trabajando con trabajo y con velocidad, estamos entonces utilizando los conceptos de la primera integral de movimiento, que es esto que está acá. ¿Qué me falta entonces? Descubrir cuál es la ley, si es que hay una, la ley que relaciona el trabajo con la velocidad, que sería el equivalente de la segunda ley de Newton en este nivel. Para eso hacemos un pequeño análisis matemático que nos va a llevar a un concepto extremadamente importante. Voy a trabajar con la definición de trabajo rectilíneo para que sea más fácil, ¿no? No complicarnos demasiado, porque para los conceptos que quiero llegar es lo mismo, ¿no? Entonces definimos el trabajo como la integral de la fuerza en x diferencial x en una dimensión nada más, como hemos visto, entre un punto de partida x y un punto genérico, que puede ser final o cualquiera, y ese es el concepto de trabajo mecánico. Bueno, si ahora aplicamos la segunda ley de Newton, fíjense que no es nada nuevo, ¿no? Estamos aplicando lo que ya sabemos, la segunda ley. Entonces, la fuerza de X, ¿qué es? La masa por la aceleración. ¿Sí? Diferencial de X. La masa sale fuera de la integral porque es constante, es una cosa interesante este concepto. En física clásica ocurre esto y vamos a llegar a unas conclusiones. Si yo acá, con este mismo concepto, dijera que la masa es variable, como pasa en la teoría de relatividad, no voy a abundar en eso, pero simplemente les comento que la masa no es constante digamos, en la teoría de relatividad o en general. Por supuesto que para notar los cambios de masa la velocidad tiene que ser muy grande, ¿no? Pero entonces no saldría fuera de la integral y esto sería distinto. Quizás lo mencionemos en algún otro momento, no en este momento, porque si no vamos a complicar mucho. Así que bueno, estamos suponiendo entonces que la masa es constante, física clásica, o velocidades muy bajas, menor que, digamos, 100 veces menor que la velocidad de la luz, entonces podemos decir que la masa es constante, sale fuera de la integral y me queda este integral que está acá. Reemplazo la aceleración por la derivada de v respecto de t, que ya sabemos de cinemática. Me queda esta expresión que está acá. Bueno, para seguir trabajando tengo que hacer algunos reemplazos matemáticos muy simples. Yo sé que el diferencial de x, ¿qué es? La derivada de x respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. Esto es matemática básica, ¿no? Lo que es un diferencial de una función. Por supuesto que esto parece redundante, pero bueno, es así. Si fuera, por ejemplo, una función de varias variables, sería la derivada parcial de x respecto al tiempo por el diferencial del tiempo, ¿no? En este caso, como es una sola variable, no tengo más variables, entonces es la derivada respecto de x respecto al tiempo por el diferencial del tiempo. Eso me da el diferencial entonces de x. ¿Y de x de t qué es? B. Entonces el diferencial de x puedo escribir simplemente como b por diferencial tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, hago lo mismo con el diferencial de velocidad. ¿Diferencial de velocidad qué es? La derivada de la velocidad respecto al tiempo por el diferencial tiempo. Esos conceptos de lo que es un diferencial y la relación que tiene el diferencial con respecto al otro diferencial, o sea, el diferencial de la variable dependiente con respecto al diferencial de la variable independiente y
como está metida la derivada de adentro. Repasen entonces el concepto diferencial, cualquier cosa que se pierda en esto. Bien, entonces, una vez que dije esto, reemplazo acá entonces el diferencial x por b de t, como ustedes ven. Esto lo dejo todavía de b de t. Y acá que me queda db de t por diferencial tiempo. Olvidándome un poquito de b, me queda db de t, o sea, la derivada de la velocidad respecto al tiempo por el diferencial tiempo. ¿Eso qué es? La derivada de b respecto de t por el diferencial tiempo es el diferencial velocidad. Reemplazando eso por el diferencial velocidad me queda simplemente esta expresión, como ustedes ven, muy simple, al final. Y bueno, entonces cuando integro me queda la integral de b de b cuadrado sobre 2. Noten que he cambiado el límite de integración porque he cambiado la variable. He pasado de x a la variable b. Entonces los límites de integración en vez de ser x sub 0, ¿qué es? B sub 0. ¿Qué es b sub 0? La velocidad que tiene en x sub 0. ¿Y qué es v? La velocidad que tiene el móvil en x, cualquiera que sea, ¿no? Puede ser velocidad inicial, velocidad cualquiera, o velocidad inicial, velocidad final, como veces también vamos a hacer. Eso, como ustedes saben, es optativo. Esto es una expresión general, para cualquier b, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, como dije recién, cambié los límites de integración. Entonces, cuando, bueno, aplico la derivada, me queda mb cuadrado sobre 2, aplico la regla de Barrow, me queda un medio de mb cuadrado menos un medio de mb0 cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí llegó el punto crítico. Resulta ser que el trabajo, entonces, después de todas estas deducciones, es la resta de dos cosas. Algo que tiene el cuerpo al final menos algo que tiene el cuerpo al principio. Y acá donde empieza a complicarse un poco los conceptos, pero vamos a ir como siempre de a poco, ¿no? Recuerden que el trabajo es algo que se hace. Es la integral de la fuerza en un desplazamiento. Por lo tanto, me tengo que desplazar. ¿Y cómo es? ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo es, en cada instante, en cada desplazamiento, tengo que andar multiplicando la fuerza por ese desplazamiento. Con el ángulo correspondiente, bueno, hacer el producto escalar y después tengo que hacer la sumatoria. O sea que el trabajo es algo que se va haciendo. Mientras me voy desplazando, mientras el móvil se desplaza, lo voy haciendo. El trabajo es algo que se hace. Sin embargo, eso que se va haciendo durante ese desplazamiento entre este punto y este punto, entre x0 y x, es simplemente la resta ya no de algo que se hace, sino que algo que tiene el cuerpo al final menos algo que tiene al principio. Fíjense que esto no es algo que se hace, esto es algo que se tiene al final y algo que se tiene al principio. Acá no me interesa qué está pasando en el medio, como ustedes ven, en esta resta. No me interesa qué está pasando. Simplemente es, ¿esto qué es? Algo que tiene al principio, velocidad inicial. Y después esto qué es, la velocidad final o la velocidad que tiene al final. Puede ser final o cualquier otro instante, pero es algo que tiene. No estoy mirando acá qué hizo para pasar de acá a acá. O sea, no tengo que hacer un cálculo durante, ¿se entiende? Sino que es lo que tengo al final menos lo que tengo al principio. Y eso es igual a algo que hago durante. Entonces, esto es muy importante, este concepto. Esto es algo que tiene el cuerpo antes y después. Y es tan importante el concepto que nos ha llevado a un teorema de conservación de esta cantidad, que es extremadamente importante en la física. ¿Sí? Esto es algo abstracto, por supuesto. Lo que vamos a ver después es que si yo encuentro magnitudes, como ya lo dije en el principio, como pasó con la ley de Galileo, si yo tengo un sistema en conjunto de cuerpo, cuando se complica un poco más este problema, y veo que una magnitud se mantiene constante a pesar de que haya cambios, esa magnitud me llama la atención. Ese es el principio básico que guía los grandes principios de conservación de la física. Insisto, yo tengo un sistema que no entiendo mucho, está cambiando a lo mejor la aceleración, no sé qué fuerza tiene, es complicado. Y de repente hago un cálculo y veo que hay una magnitud, sumando todo, que esa magnitud no cambia, a pesar que cambie el resto. Eso me llama la atención. Es algo abstracto, por supuesto, pero es muy útil en física, no muy útil, extremadamente útil para explicar un montón de cosas. Y entonces, nuestro modelo va a decir, bueno, esa magnitud debe tener alguna importancia. Creemos que es así, y entonces decimos que esto, bueno, como vamos a ir viendo, tiene mucha importancia y lo llamamos, en este caso, energía cinética, energía de movimiento. A este valor, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, lo llamamos energía cinética o energía de movimiento. Y lo bautizamos con la letra K mayúscula de kinetics, que en griego significa justamente movimiento o cinética, ¿no? Así que le vamos a usar la letra K para esto, un medio de mv cuadrado. Eso lo llamamos energía cinética. ¿Por qué cinética? Energía de movimiento. ¿Y por qué le damos ese nombre? Porque vamos a ver dentro de poquito otros tipos de energía. Por ahora, la única que vemos es esa. Entonces,
¿Cuál es digamos, para hacer como siempre una síntesis, ¿no? Escribir una expresión lo más sintética posible, que nos gusta en física siempre, hacer algo muy, muy concreto. Decimos entonces que el trabajo realizado para ir de un punto a otro es igual a la diferencia de esa energía cinética. O más todavía, compactamente, ponemos que el trabajo es igual a delta K. El trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Este teorema, que está acá en azul marcado, se llama teorema en realidad, ¿no? Teorema del trabajo y la energía, o principio del trabajo y la energía. En realidad, como ustedes ven, no es un nuevo principio. No es un nuevo principio porque yo partí de qué cosa. No partí de la nada. ¿De dónde partí? De la segunda ley de Newton. Vamos a poner F igual a M por A. Por lo tanto, es un corolario, ¿se entiende, no? En realidad, es un corolario o es el equivalente de la segunda ley de Newton en la primera integral de movimiento. Es decir, yo puedo trabajar en este nivel, y digo que trabajo entonces con la segunda ley de Newton, o puedo trabajar en este nivel, y digo que trabajo con el teorema del trabajo y la energía. ¿Se entiende? Son las dos formas alternativas. Ya vamos a ir viendo todo esto cómo funciona. Lo importante es que ustedes entiendan entonces esta relación, ya está, esto que está acá, que tiene un signo de interrogación, que no sabía cuál era la relación entre el trabajo y la velocidad, ya la tengo. ¿Cuál es la relación entre el trabajo y la velocidad? Ahí la tenemos. El teorema del trabajo y la energía, esa es la relación entre, entonces, la relación que me faltaba, que estaba buscando, entre trabajo y velocidad. Esta es la relación entre trabajo y velocidad. Trabajo de un lado y energía cinética del otro, que está, bueno, la energía cinética por supuesto depende de la velocidad, como ustedes ven. ¿Sí? Bien. ¿En qué se mide la energía? En joules, igual que el trabajo. Es la misma unidad tiene que ser, ¿no? Pero son magnitudes diferentes. Una cosa es el trabajo, otra cosa es la energía. Aunque se miden de la misma manera, en joules, son magnitudes diferentes. ¿Por qué? Insisto, el trabajo es una circulación, es algo que se hace para ir de un punto a otro. Yo me muevo de x0 a x y hago un trabajo. Tengo que calcular en cada punto a medida que voy avanzando cómo es ese producto de F por el desplazamiento. F de x o F delta x si ustedes quieren. Y después tengo que ir sumando. Entonces lo tengo que hacer en la extensión. El trabajo se hace. Y eso que es igual, insisto nuevamente, el concepto, esto es algo que se tiene, no es que se hace. La energía no se hace, no se va haciendo. Se tiene en un instante dado. Yo tengo una cierta velocidad en un instante dado y tengo energía cinética en ese instante. Después la velocidad cambia y tendré otra energía. La energía se tiene en un instante. ¿Qué pasa con la energía? Cambia. Puede cambiar, o no, por supuesto. Cambia. Si cambia, es porque cambió, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de energía cinética, la velocidad. Si cambia, entonces, cambia de un punto a otro. Pero no es que la energía se va haciendo. Se tiene en un punto y la energía puede entonces aumentar o disminuir. Y el trabajo es lo que se hace durante ese trayecto. ¿Qué hace el trabajo entonces? El trabajo lo que hace es aumentar o disminuir la energía cinética. Vamos a ver después ejemplos. ¿Sí? Si el trabajo es positivo, el trabajo que recibe un cuerpo es positivo, ¿qué va a pasar entonces? La energía cinética va a aumentar. Si esto es positivo, entonces la energía final va a ser mayor que la inicial. Si el trabajo es negativo, como ya vimos que es posible, ¿qué va a pasar? Si el trabajo es negativo, entonces la energía final va a ser menor que la inicial. Y si el trabajo es cero, bueno, la energía final es igual a la inicial y es la misma, se conserva la energía, no cambia. Bien, también hay, para terminar con este tema de energía cinética, después lo vamos a pulir a medida que vayamos avanzando. También se dice que la energía cinética es, en un instante dado, si un cuerpo tiene energía cinética, es igual al trabajo que puede hacer hasta detenerse. ¿Sí? ¿De dónde puedo ver eso? Bueno, si el móvil se detiene, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puedo escribir el trabajo que hace el cuerpo? Va a ser cero porque se detuvo menos un medio de la masa por esa velocidad inicial que tiene. ¿No es así? O sea, que el trabajo va a ser igual a menos la energía cinética inicial que tiene. Por supuesto, entonces el trabajo va a ser negativo, como ustedes ven. La energía cinética, una cosa importante, siempre es positiva, porque la masa es positiva, velocidad al cuadrado es positiva, entonces todo esto siempre es positivo, ¿sí? La energía cinética. Por lo tanto, si yo escribo que el trabajo es menos la energía cinética inicial, ¿qué significa? Que el trabajo va a ser negativo. Es un trabajo entonces que hace el sistema al medio, porque es negativo, lo está entregando, entonces ¿qué puedo decir? Que otra manera alternativa de definir la energía cinética, ¿qué es? Que es igual a todo el trabajo que puede hacer hasta detenerse. ¿Sí? Un cuerpo tiene una cierta energía cinética inicial y luego se detiene. Entonces, ¿a qué es igual esa energía cinética que tenía? Se transforma todo en qué cosa? En trabajo que el sistema hace en el medio, por eso es trabajo negativo. ¿Sí? Un ejemplo típico es, por ejemplo,
Le hemos hablado ya una vez. Por ejemplo, viene un móvil, un camión, por ejemplo, y viene con cierta energía cinética. Y yo quiero detenerlo de alguna manera. Supongamos que no tiene freno. ¿Cómo hago? Y va a chocar con algo, va a destrozar algo, va a hacer un trabajo. ¿Sí? Un trabajo malo. Va a romper un aro, un cartel, va a abollar un auto, va a tirar abajo una pared, no sé qué va a hacer hasta que se va a detener. Todo ese trabajo que hizo, el camión lo hace a quién? El camión, que es el sistema, se lo hace el medio, ¿no? Que es la pared, el árbol, el cartel, lo que fuere. ¿Sí? Hasta que se detiene. Entonces, toda esa energía entonces la convirtió en trabajo de destrucción, en este caso particular, y eso es lo que digo entonces, el concepto que tiene energía. Noten que si en vez de ser un camión fuera un auto, ¿qué pasaría? Supongamos que van a la misma velocidad, si la velocidad es la misma, lo que cambia, ¿qué es entonces ahí? Es la masa, ¿no? La masa es menor, entonces el trabajo que puede hacer es menor. Obviamente un auto destruye menos que un camión, tiene menos masa. También por otra parte, a igual masa, supongamos un auto, la misma masa tiene, ¿cuál hace más trabajo para detenerse? Y evidentemente con la velocidad, fíjense que está elevado al cuadrado, así que bastante problemático el tema. Un auto que va a 40 kilómetros por hora, para detenerse va a hacer un cierto trabajo. ¿Sí? Si va a 80, ¿qué va a pasar? ¿Hace el doble? No, hace el cuádruple, porque como está elevado al cuadrado, al doblar la velocidad, la energía cinética se cuadruplica. Entonces voy a necesitar más esfuerzo para detenerlo, o una palabra, el cuerpo ese, si va al doble de velocidad, va a hacer 4 veces más trabajo para detenerse. ¿Se entiende la idea? Y esa es una forma de verlo también alternativa. Repito entonces, se puede entender la energía cinética como todo el trabajo que puede hacer un cuerpo, ¿m? Entregar al medio hasta detenerse. ¿Ok? Bien.